Hola, bienvenidos sean a otro episodio de Entre Libros Centauro, un espacio en el que hablamos con los autores de los libros que publicamos en Centauro Ediciones Colombia. Nos acompaña Gustavo Nieto Roa, fundador y director de Centauro Ediciones, y presenta Juliana Suárez Restrepo. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Suárez, Community Manager y directora de Centauro Ediciones Colombia. Una vez más nos encontramos acá en nuestro quinto live, hoy con una invitada muy especial. Ella es María Clara González. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, por acá ansiosa de ver a María Clara, que ya veo que está por acá en línea. Correcto. Esta va a ser una noche en la que vamos a hablar de algo muy especial, la poesía. María Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches, Juliana. Buenas noches, Gustavo. Aquí muy agradecida con Centauro Ediciones Colombia por la invitación. El placer es nuestro, María Clara, tener toda Claro que sí, bueno. una poeta de tu calidad, de tu reconocimiento. Es un honor para nosotros contar contigo. Muchas gracias. Bueno, yo les cuento que María Clara es profesional en estudios literarios, poeta, ensayista, traductora, cuentista. ¿Qué más, María Clara? ¿Qué más nos puedes contar de tu vida profesional? No, nada más que amo la poesía y la vida. Eso que acabas de decir, María Clara, de que amas la poesía y la vida. Para mí, la vida tiene que ver con esa chispa, eso que nos da la oportunidad de sentir la vida, ¿no? Que en otras palabras la gente llama el espíritu. Y ahora que lo dices, se me hace que la poesía, si la pudiéramos definir, a mi manera de ver, es la expresión del espíritu. ¿Tú qué dices al respecto? Sí, así es, así es. Realmente la poesía es la expresión del espíritu y de la esencia, y por eso su sentir puede ser apropiado por cualquiera que haya amado, que haya llorado, que haya vivido, puede sentir que un poema es propio. Pero ¿por qué es tan difícil escribir poesía? O sea, todos tenemos sentimientos, emociones, pero de ahí pasar a escribir una poesía, expresar esas emociones por escrito, por lo menos para mí es dificilísimo. Pues Gustavo, no sé, la poesía es simbólica, y es que a veces el lenguaje no alcanza a expresar, y entonces es el lenguaje de los símbolos. Y quizás, pues no sé, de pronto el símbolo surge como de la necesidad de expresar algo para lo que las palabras se quedan cortas, pero no es tan difícil. Yo no sé, yo estoy aprendiendo también, Gustavo, soy un aprendiz. Bueno, lo que pasa es que tú naciste con un talento especial para expresarte, así como dices, simbólicamente, para poder colocar en palabras algo que otra gente quisiera, pero no puede. Es como el que nace músico y puede producir sonidos muy bonitos con un instrumento o con la voz, pero tú lo haces con las palabras. Pues si supieras, Gustavo, que yo me negué mucho tiempo esa posibilidad. Yo escribí desde siempre. E inclusive cuando estaba en el colegio en bachillerato me gané algún concurso de cuentos que hubo entre los colegios. Pero después llegó un momento en que yo decidí que quería ser una señora, entre comillas, normal. Entonces yo me negué a escribir por muchos años, y si escribía, escondía. Pues escribía ya por una absoluta necesidad de expresión, porque sentía que las palabras se me atragantaban, que me ahogaban, y escribía y escondía. Y así fue mucho, mucho tiempo. Pero yo creo que tú también heredaste ese talento de tu padre, porque en el libro que estamos publicando, Pulso Interno, y aprovecho para decirle a la gente que tenemos con nosotros que lo pueden adquirir entrando a la plataforma de Amazon. Está disponible y le llega inmediatamente a su celular, a su tablet, a su computador. Y en ese libro
tú lo comienzas con unos versos de tu padre. Y me voy a tomar la libertad de leer esos versos que dicen así: es solo silencio de amplias soledades, es vacío inmenso de soles lejanos donde íntimamente se tienden las manos. Álvaro González Quintana. Pues Álvaro González Quintana, tu papá. me conmueve profundamente que hayas leído esos versos de mi padre, porque les voy a contar algo. Yo encontré la poesía a través de él, o gracias a él. Yo quedé huérfana de padre muy niña, quizás tenía 2 años. Él era militar y curiosamente poeta. Él escribió el himno de la aviación, de la caballería, de la artillería, que Wow. aún se cantan. Era una combinación bastante extraña, pero yo no recuerdo, no tengo mucha memoria de él. Quizás siento su amor todavía. Entonces, a través de sus versos que mi madre escondía en un lugar secreto, pero que claro, la niña los encontró, empecé a conocerlo y fue como trabé amistad con él, como supe qué hombre era, qué lo movía, qué lo conmovía. Y quizás ese fue el camino que me condujo a la poesía. Qué bonita historia. Por eso Eh, le dediqué mi primer libro. claro. ¿Y tienes algún recuerdo de algún verso en particular de tu padre? Sí, él estuvo en la guerra con el Perú y parece que se enamoró de una peruana y creo que terminaba un soneto diciendo algo así, si no me falla la memoria, pues de colombiano, señora, es el lema, con los varones doblar una espada y a las mujeres hacer un poema. Él escribía muy rimado, muy como sonetos, algo así. Aquí tengo poemas de él, porque eso después con el tiempo, esos poemas inéditos, el ejército los leyó, pero por ejemplo hay uno que dice: anoche entró la luna de ronda por mi estancia. No lo encuentro, estoy diciéndolo de memoria, pero empieza así. No, pero, Anoche, pero ya que lo tienes a la mano, compártenoslo, por el libro favor. de mi padre que le publicó el ejército después de muerto en un homenaje póstumo. Entonces, a ver si encuentro ese poema de la luna que a mí me encantaba. Me encanta. Y qué bueno que el ejército haya publicado los poemas de él, porque como que yo no pensaría que un ejército se tome el tiempo para publicar unos poemas, porque va como en contradicción con lo que hace. Casi que él era también una contradicción, ¿no? No encontré el de la luna, pero bueno, abrí este que se llama La puerta entornada y les voy a leer un pedazo que dice: no hay luz en mi aposento, la calle está desierta y trabaja mi inútil fantasía. No he cerrado la puerta, no he cerrado la puerta todavía. El lirio dijo en su canción de mayo: todas las flores dieron su ambrosía. En mi vida de penas y de engaño, florecerá algún día como antaño la rima y la armonía. Y así sigue el poema. Qué bonito, qué bonito. Qué lindo. Pero Gracias. Bueno, yo yo veo, quisiera hacer una pregunta a María Clara sobre tu poemario. María Clara, hemos hablado que la primera edición fue en 1990 y que todos los poemas fueron escritos entre 1985 y 1990. Quisiera saber cómo fueron esos inicios. Contémosle a todos los espectadores cómo fueron esos inicios y cómo fueron las experiencias con tu primera edición. Mira, Pulso Interno surgió de la necesidad absoluta de escribir cuando ya las palabras me ahogaron de tal manera que yo dije: no, pues, ¿qué es esto? Y tuve la suerte y la gratitud que quiero manifestar ahora de entrar a un taller de poesía que en ese momento se reunía quincenalmente, se llamaba Contracartel Editores. Y entonces me invitaron a una primera reunión y la verdad, les confieso, yo no sabía si eso que yo escribía era poesía, porque yo tenía la idea y no sabía nada de poesía, que la poesía tenía que ser rimada, tenía que ser en verso y todas esas cosas que también lo es.
Pero no así sabía que... me lo enseñaron a mí en el colegio, que tenía que Claro, ser así. a mí también, y que el verso libre, pues yo no sabía ni de los poetas malditos, ni de Baudelaire, eso lo vine a aprender después. La cosa es que ellos me recibieron, me invitaron y estuvieron toda una tarde escuchando lo que yo escribía. A mí me temblaban las piernas, yo leía y me decían, lea otra cosa, lea otra cosa. Cuando se terminó al final de la tarde, uno de ellos se puso en pie y brindó porque habíamos encontrado una poeta. Hoy quiero hacerle de verdad un homenaje y quiero decir los nombres de estas personas tan generosas, escritores, profesores de literatura, que tan generosamente guiaron, me enseñaron, me ordenaron lecturas. Para empezar, y primero que todo, Benur Sánchez Suárez, Sarita Gallardo, Mariela Zuluaga, Lilia Gutiérrez, Joaquín Peña, Andrés Elías Flores, Wilmer Daza, Cristóbal Valdelamar, Lucy Barón, que ya falleció, Tulia Camacho y Jairo Restrepo, los últimos tres ya fallecieron. Ellos escuchaban mis poemas, me los desbarataban, me mandaban a tachar, me mandaban a leer, vuelva y escríbalo, vuelva y hágalo, especialmente Benur. Y de ese trabajar y retrabajar y remirar y que me enseñaron, mire, la poesía puede ser así, la poesía es tal cosa, nació y surgió Pulso Interno. Qué bien, qué bien. Y hablando de Pulso Interno, que es el libro que estamos lanzando hoy, ya que lo tenemos disponible en la plataforma de Amazon para toda la gente que quiera tenerlo inmediatamente en su celular o en su computador. Puede leerlo en su televisor, que hoy en día los televisores son lo mismo que un celular, solo que muchísimo más grandes. Pero bueno, entonces el primer poema de este libro tuyo comienza así y dice lo siguiente. Ahora, tú me perdonas si yo no lo leo con la intención con la que tú lo escribiste, porque es que para leer poesía también se necesita una cierta habilidad, ¿no? Pero imagínate tú con esa voz, pues qué maravilla oírlos leídos por ti. Pues vamos a ver cómo lo escuchan y me dices, Escuchemos. ¿no? Dice así. Hay instantes fugaces con la fuerza de un rayo que transportan de una tarde poblada de incertidumbre al centro de un cosmos luminoso. Otra naturaleza vigorosa asciende por la piel y las entrañas de noche. Cuando llega el silencio, recupero mis momentos prestados. Al fin, la casa es mía, renazco. ¿Qué tal lo leí? Gracias, Gustavo. Entre otras, gracias por eso y gracias por revivir ese libro, porque ese libro ya no se conseguía en librerías y la gente me lo preguntaba. Es un primer libro, un libro ingenuo, quizás un libro atrevido, porque atreverse uno a publicar poesía, pero es un libro que yo quiero y que estoy muy feliz que gracias a ustedes esté a disposición de todo aquel que lo quiera comprar por ebook. O sea, y este trabajo de revisar y remirar también me ayudó a echarle una mirada retrospectiva a mi camino, a mi andar. Entonces tengo montones de motivos de gratitud para con ustedes. Ay, muchas gracias, ¿no? Y la Y gratitud María también es, Clara, tienes... la gratitud también es nuestra, María Clara, porque sin ti, sin tus poemas, pues no hubiéramos podido publicar nada. que María Clara tiene un diferenciador con sus poemas y es que no usa puntuación, es algo muy particular que la hace diferente entre los demás poetas. Cuéntame un poco sobre esto, María Clara. Pues mira, Cuéntanos un poco. tan linda, sé que sufrimos con ese tema porque, Sí. mira, en el libro específicamente, no necesariamente todos mis libros, pero ese primer libro no tiene efectivamente ni siquiera punto final.
decidí, de acuerdo a lo que aprendí de todas estas lecturas que empecé a hacer ávidamente, claro, yo había leído siempre, aunque no escribiera, leía, pero leía otras cosas. Entonces decidí que la entonación la dan los espacios. Entonces por eso a veces hay un verso suelto entre otros, porque eso da una distancia, da una respiración, y porque en poesía lo que una palabra le dice a la otra es distinto en cada poema. Claro, y la verdad, para mí la poesía es como una canción, es como un susurro al oído, es como, no sé, un suspiro en palabras. Y bueno, me voy a atrever a leer este otro tuyo, que como Bueno, decías, no tiene puntuación. Aquí estamos todos aprendiendo, María Clara, entonces yo la yo, primera. yo lo leo y tú luego me corriges o me dices. Dice así: este desconcierto que como el viento me recorre toda, señala puertas en lugar impreciso del tiempo y del espacio, abiertas para mí en este instante. La ciudad se arropa de neblina, el sombrío color de la rutina, junto con el gris plomizo de la tarde, inundan la ventana. Los resentimientos, los reclamos y los gritos tropiezan en el alma. La soledad se disuelve por el aire y el silencio se agita en la garganta, una sed insaciable de infinito. Una nostalgia acerba me acomete. Una mano remueve en mi interior remembranzas sepultadas. Me está incendiando la tristeza. ¿Qué tal? Muy bien, ahí esa lectura que hiciste tan maravillosa está compuesta de 3 o 4 poemas, porque esa es otra característica del libro. Esos poemas son muy breves, son casi de 4 o 5 versos, que más que todo no están dando una conclusión. Yo nunca quiero dar una respuesta, porque la respuesta nos la tenemos que dar todos. Es como plantear una pregunta o abrir un camino para la autorreflexión. Entonces, gracias Gustavo, me encanta oír esos poemas leídos por tu voz, de verdad, mil gracias. Pero me gustaría escuchar y también que Juliana nos lea uno, pero me gustaría que tú como autora leyeras un poema que te salga así como dicen del alma, Bueno, ¿no? De tu espíritu. pues mira, en este libro, Bueno, yo ya tengo el mío por acá, es un poema corto, breve, pero es muy lindo. Se llama Beso. El calor juguetea por la piel, la torna suave, la abre al roce de la caricia, exhala aroma de limón. El cortico, mira, Breve. ese me llega, ese lo siento. No, poemas Sí. no son solamente así. Pues mira, precisamente hay un poema que habla de esos pálpitos íntimos, de esos sentimientos que a veces no nos atrevemos a confesar y que cubrimos y ocultamos con una máscara, a veces una falsa máscara de alegría estando tristes o lo que sea. Creemos que debemos ocultarnos, ya aprendí que no tengo por qué ocultarme, pero en un momento dado comprendí que llevaba una máscara como llevábamos todos. Entonces este poema, que es muy breve, dice así: máscara. Esta mañana fue difícil colocarme la máscara. No lograba encajarla conmigo. Tal vez llegó el momento de cambiarla. buenísima. Mejor dicho, me quedó súper claro, me imaginé todo lo que tú dices de que nosotros siempre estamos llevando máscaras, que nos presentamos ante la gente con una máscara. Y para mí yo creo que es muy difícil llegar a conocer una persona porque como que estamos acostumbrados a cubrirnos con una máscara invisible, ¿no? Y lo dices de una manera muy bonita. Y bueno, pero María Clara, me encantó como tú lo leíste. Vamos a escuchar otros poemas leídos por ti y aprovecho para recordarle a la gente que todos estos poemas los encuentra en
el libro que estamos publicando y que lo encuentran en Amazon, en la plataforma de Amazon, con el título de Pulso Interno. Pulso Interno. Gustavo, también quiero aprovechar para que estas personas nos sigan en las redes sociales y también se enteren un poco sobre qué tratan nuestros libros. Bueno, toda esta semana hemos venido promocionando Pulso Interno, entonces para que vayan también a nuestras redes sociales, @Centauro Ediciones Col, y vean un resumen de lo que se trata Pulso Interno. Y también, María Clara, puedes darnos tus redes para que las personas que están conectadas y los que van a ver luego el en vivo te puedan seguir. Claro ¿Cómo que apareces sí. en Instagram? Instagram, Habitar un Umbral, y mi blog en Google es también Habitar un Umbral, porque ese es uno de mis libros de poesía que más adelante también estará con ustedes en ebook. Que también vamos a publicar. Sí, señor. Entonces, pues la verdad es que lo que quería terminar de hablar con relación a la máscara es que yo descubrí con la vida, y eso es lo que más me gustó en esta mirada retrospectiva que comenté que había hecho gracias a este trabajo que estoy haciendo con ustedes, es que no se necesita llevar ninguna máscara. ¿Qué máscara? Lo que tenemos es que ser cada uno, y cuando eso sucede, la luz que vemos en los demás y la nuestra propia es maravillosa. Es que el problema es que desde chiquito nos enseñan a ponernos una máscara, a actuar, ¿no? Yo que hago películas, hago cine, para mí toda persona es un actor o una actriz, aunque no sabe que lo es, pero sin darse cuenta está actuando cada momento, ¿no? Porque siempre quiere impresionar a los demás, de una o de otra manera, ¿no? Se quiere hacer pasar por una buena persona cuando tal vez no lo sea, o inclusive por una mala persona cuando quiere hacerse sentir autoritaria, ¿no? Algo así. Entonces, en el fondo, todos somos actores y actrices. Y la verdad, cuando tú dices de quitarnos la máscara, no es fácil. Es muy difícil quitarnos la máscara. Lo más difícil es reconocerla. La primera vez que uno se da cuenta que lo que tiene es una máscara es muy fuerte. Quizás eso fue lo que me pasó en este primer libro. Después yo hablo de la caída de las máscaras, porque esto es como un tema recurrente que se va trabajando de distintas maneras, con distintas maneras de abordarlo, ¿no? Correcto. Bueno, Juliana, ve preparando otro poema mientras Claro, por acá ya lo estoy buscando. le pido a María Clara que nos dé un recital de sus poemas que en tu voz, María Clara, suenan como una sinfonía de música en palabras lindísimas. Ay, no, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, se llama Sumergida en Rutina, y tiene un epígrafe de Miguel Hernández, el poeta español, que dice: me voy, amor, me voy, pero me quedo, pero me voy, desierto y sin arena. Adiós, amor, adiós hasta la muerte. Miguel Hernández. Y mi poema dice: rechacé el vuelo y el verde de las hojas, y aquí estoy otra vez. En medio de la niebla contemplo las sombras que me envuelven, las sombras de rejas que me envuelven. Debo ponerme la máscara, sonreír, esconder el huracán que hoy destroza el alma. Los temas de la poesía son siempre lo mismo: el amor, el desamor, la muerte. Entonces leamos uno de amor, por ejemplo, ¿no? Sí, buenísimo. Dice tú, y tiene una reflexión bien interesante como epígrafe de Hermann Hesse, que dice: cada una me dio lo que solo ella podía dar. A cada una le di yo lo que solo ella podía tomar de mí. Hermann Hesse. Y yo digo, no sé de qué manera entras al territorio secreto que me habita, mientras caminas como reconociéndome. Destellos de junio pueblan mi mirada. Paseas con deleite tu presencia. La piel adormecida recomienza el calor. Te dejo recorrerme
te cuento mis secretos, te envuelvo con mi risa. Sé que vas de paso, no te detendré. Wow, qué Y, bonito. No, y de desamor, Qué lindo, María y de Clara. desamor, por ejemplo, me dicen cuando paro, no, porque me no, no, interesa. tranquila, sigue, por favor. Pero también hay que dejar un poquito para que compren el libro. Claro, claro, de acuerdo. Además es que los poemas tienen una cosa, Juliana, y es que con una sola leída no se capta todo. Hay que acariciar cada palabra, Sí, bebérsela, volverla a dejar en el papel y volverla a leer. O sea, que no te preocupes que el que ame la poesía, el que tenga un corazón sensible, va a quererlo, claro. Va a quererlo leerlo y claro que sí. leerlo y repetirlo y repetirlo. Como hago Claro yo con que sí. poetas favoritos, como hacemos todos, que rayamos, que subrayamos, que nos aprendemos de memoria. A este poema se llama Desamor. A ver, Las razones que tuve para amarte se borraron anoche en la tormenta. Quedé limpia. Tu olor a huésped voluptuoso en mis entrañas se enredó con la lluvia y se marchó. oye, pero qué Qué lindo. bonito y cómo tú logras, ahí es donde está el arte de la poesía, que con unas palabras muy comunes logras captar un sentimiento y una emoción de una manera que trasciende lo puramente físico. No, a mí me dejas así emocionadísimo con esos poemas. Gracias también a otros poetas que durante toda mi vida han sido mentores y mis maestros. Jaime García Mafla, él me hablaba de la importancia de la condensación. Eso que tú me estás diciendo es lo que él recomendaba, saber condensar. Y también José Luis Díaz Granados. Ambos han escrito prólogos a mis libros, ambos me han hecho recomendaciones, ambos han hablado de mi trabajo y lo mismo que Benur Sánchez Suárez y también el novelista Rodrigo Parra Sandoval, que en un momento dado me prestó su biblioteca para que yo fuera y leyera lo que quisiera cuando estaba pues descubriendo todo este mundo. Esas son gratitudes que no quiero dejar pasar por alto, como tampoco la gratitud, por ejemplo, para Shell Colombia, donde yo trabajaba en esa época, en 1990, como asistente del presidente, que me ayudó con la publicación del primer libro. Qué maravilla. A mis hijos, eran unos niños y tuvieron que aprender muy pronto que de pronto su mamá necesitaba su espacio, su silencio, sus lecturas. Se los agradezco a cada uno de ellos, a mi mamá, a mis hermanas y a mi familia, porque pues la mujer siempre tiene una cadena de cuidos que atender y como decía Virginia Woolf en una habitación propia, es más difícil, más a las mujeres de mi generación, poder tomar esa habitación propia, ese espacio que se requiere para la reflexión, para la escritura y para la creación, y ellos con su generosidad me lo propiciaron. No, qué maravilla. Y hablando de autores que influyeron en tu vida como los que acabas de mencionar, ¿cuáles son esos poetas o poetisas que más te han marcado a ti en tu vida? Uy, durante las distintas épocas son diferentes, pero de todas maneras, bueno, Machado, Machado me encanta, Borges, Paul Celan, Baudelaire, es que son como mis compañeros de camino, tanto que a veces les escribo cartas, esas cartas por supuesto son secretas, y les hablo porque me siento comunicada con ellos, de pronto me sumerjo en un libro de ellos y me siento como hermanada, y voy es como Rambo, también Rilke, ay, es que son tantos, Valerí, ¿Y, no, muchos. y tú qué piensas de una mujer que es premio Nobel de literatura latinoamericana, Gabriela Mistral?
Me encanta Gabriela Mistral con su Tierra Baldía, con su poesía, Neruda. Me encanta también, nunca la puedo pronunciar bien, el apellido Simbioska, que es una poeta maravillosa que también fue premio Nobel. Mujeres y hombres, a todos les debo algo, un pedacito de mi alma. Pero tú dirías que hay una diferencia en cómo percibe la mujer, digamos, la inspiración a un hombre, porque hoy que tanto se habla de la mujer, igualdad con la mujer, etcétera, ¿no? ¿Hay diferencias o es exactamente igual? Mira, cada ser humano aborda el mundo y la realidad de una manera distinta. Por supuesto, hombre y mujer también la pueden abordar de diferentes maneras. Pero eso no quiere decir, y tal vez esa era la idea, uno de los últimos libros que escribí fue un libro de ensayo sobre las poetas del 27 en España, que fueron invisibilizadas, porque todos conocemos a los poetas de la generación del 27, pero las mujeres ya se están conociendo y ahora se están publicando mucho en España. Y entonces decidí como internarme, ya haciendo una labor crítica, más analítica, haciendo un poquito de historiografía literaria y la poesía escrita por mujeres y la poesía escrita por hombres es poesía de todas maneras. O sea, es como decir música, ¿Sí? ¿no? Yo La no, música no, y pues la por música no tiene género. supuesto, abordar desde mi visión de mujer, pero igual el hombre la puede abordar, pero la poesía es poesía y es buena o es mala, es lo que yo pienso. Correcto. Bueno, démosle el chance a Julián, a ver, Ahora sí, léenos ese poema que tienes ahí para Bueno, compartirnos. yo quiero decir que soy amante de los poemas, me gustan mucho los poemas cortos, entonces por acá elegí Lejanía. gracias, lo amo. Dice, Gracias. aunque anhelo la caricia del sol, cada mañana sé que su calor no logrará tocar mi alma, ni traerá tu sombra o tu perfume. Wow. Lindo. Así es, gracias, gracias. Oírlos en las voces de ustedes es muy Bueno, bello. yo tengo un poema, pero mucho más larguito. Este es uno que, bueno, voy a probarlo y dice así: su cercanía, fuego de artificio, estalla en mi interior, Así no, me colma de luces y está bien. sonidos, me envuelve su presencia. Cuando se aleja con el embrujo a cuestas, las preguntas se escapan en su búsqueda. Sus palabras colgadas en el aire me persiguen mucho tiempo después de haber marchado. Calidez que salpica mi cuerpo. Bellísimo. Magia se llama el poema. Oye, ¿cómo te inspiras tú? A ver, ¿cómo es que te inspiras para escribir un poema? Pues eso es muy curioso. A veces veo algo, a veces oigo, a veces siento, a veces intuyo, a veces sueño. Puede ser cualquiera de esas maneras y viene una idea y eso es muy curioso porque generalmente, y más en el momento en que escribía Pulso Interno, yo terminaba escribiendo poemas en las servilletas de papel, en la parte de atrás de las consignaciones de los bancos cuando le daban a uno el formatico de consignación y yo escribía ahí la idea o en la libreta de taquigrafía, yo también tomaba dictado en taquigrafía y luego eso era lo que yo trabajaba de noche, luego de llegar a la casa, revisar tareas, jugar con los niños, hablar con el marido, preparar la comida, ta, ta, ta. Entonces, por eso es ese poema en que tú leíste que dice de noche, cuando llega el silencio, al fin la casa es mía, renazco, porque ya cuando todo el mundo se acostaba, después de un día de trabajo en la oficina, etcétera, yo me sentaba a revisar mis poemas y a trabajar en ellos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero realmente para escribir un poema se necesita mucha paz, mucha calma, mucha tranquilidad, ¿no es cierto? No se puede escribir un poema en medio de la agitación del trabajo, del tráfico o del hogar, no sé. Pues a mí me tocaba una vez,
mi jefe, mi jefa, porque en ese momento era una jefa, pasó y me encontró que íbamos a la oficina y yo había parqueado el carro y estaba escribiendo urgentemente el poema para poder seguir manejando y llegar a trabajar. Y Bendito. le di. No, Eh, me tocaba así, no había otra manera. Este libro se escribió así, robándole tiempo al tiempo. No había otra manera. Y así salí. Entonces, María Clara, ¿cómo defines esta palabra, pulso interno? Explícanos un poco. Pues mira, yo no sé, esa palabra salió porque a veces en los poemas el lenguaje manda. Salen las palabras de alguna lectura, de algún recuerdo, yo qué sé. Y de pronto en uno de los poemas de este libro estaba ese verso, pulso interno. Y pensé que ese podría ser el título del libro, pero yo al principio no sabría ni explicarme realmente qué era, entre otras porque la poesía no se explica, se siente. Pero bueno, voy a intentar decirlo. Quizás se trate de ese sentir profundo de la esencia, de ese pálpito íntimo, de eso que sentimos a veces indescriptible todos los seres humanos. muy cierto eso que tú dices, pero para mí es muy difícil colocar mis sentimientos y todo eso de una forma poética. ¿Hay algún consejo que tú puedas dar para los que queremos expresarnos poéticamente, pero no sabemos cómo? El silencio, la contemplación y la lectura. Leer poesía, leer mucha poesía. Me pasa que leyendo, por eso esos poemas que tienen epígrafe, esos poemas que tienen epígrafe es porque leyendo a ese poeta sentí que necesitaba escribir algo y por eso le hago el honor y en gratitud de nombrarlo. La Mira, poesía Neira del Mar, no te la nombré, la amo. Hablando de colombianas, Matilde Espinosa, Marga López Díaz, Cele Naranjo, hablando de las poetas jóvenes, Lilia Gutiérrez Riveros. Hay gran y buena poesía escrita por mujeres aquí en Colombia. y ahora me sorprende, tengo una amiga, Angélica Briceño, se llama, ella vive en Tunja, es una poetisa, ella toma clases en la Universidad Pedagógica de Tunja y me dice que su clase está llena de gente, como 40 alumnos. Y eso a mí me parece impresionante que la gente joven hoy esté interesada en la poesía, escuchándote a ti, tus poemas, leyendo tus poemas. Es una experiencia que trasciende lo cotidiano, eso de la vida que tenemos todos, que a veces nos aburre, nos desespera. Y en la poesía encontramos como una luz, algo que nos ilumina, que nos permite trascender. Lo has dicho maravillosamente y sí, te puede sorprender. Yo no sé si ustedes sepan, Juliana y Gustavo y todos los que nos acompañan, que yo decidí terminar mi carrera de literatura, ya pues primero la carrera universitaria de mis hijos y todo eso, y ya después dije, yo no me quiero ir con mi morral de sueños lleno. Y entré a la Universidad Javeriana a terminar mi carrera que había tenido que interrumpir. Y yo la entré a terminar ahora, hace muy poco, Si te puedo preguntar de cuántos años. de 60 Qué años. maravilla, mira, qué buen ejemplo para tantas Nunca es tarde. personas que piensan que porque ya tienen 60 años No. ya se les pasó el tiempo para estudiar. Entonces entré y mis compañeros tenían 20, 21, 22 años, gente maravillosa, sensible, el salón lleno de gente y además con la ventaja de los millennials, bueno, ahora ya no sé si serán millennials o otra generación, pero que saben muchos idiomas, que leen poesía en francés, que leen poesía en inglés, que leen, y esa sensibilidad, maravillosos. Tú no sabes lo que yo aprendí con esos compañeros y qué grandes amigos tengo de todas las generaciones, porque como hice la carrera a pedazos, entonces tengo amigos de los años 90, del año no sé qué, y todos ahora son editores importantísimos, escritores conocidos, pero eran mis compañeros de pupitre y estos últimos maravillosos también. Qué bien. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar este live tan especial contigo, ¿no? Y
y me gustaría que nos regalaras tú de tu propia voz siquiera otros 2 o 3 poemas. Bueno, les voy a leer uno cuando pasaba, bueno, la violencia tan terrible que el poeta es testigo de su tiempo y él no puede, el poeta no puede evadirse de una realidad. Y en ese entonces, pues estábamos con todo este tema de las bombas que en cualquier parte de la ciudad, la mafia, todo eso. Canto a la vida. No acepto los disparos con el café del desayuno, ni el periódico con la danza macabra de sus letras que se solaza con la sangre ajena. Asumo la culpa que me pertenece. Como arma, llevo un lucero en el bolsillo. Qué linda. Oye, no, magistral. De verdad que me dejas sin palabras, María Clara, me emocionas. Por ejemplo, eso que tú acabas de decir es una mirada en un momento en que Colombia pasó por situaciones de muchísima violencia, pero tú, además de describir lo que está pasando, con tus palabras, creas como una solución en el sentido de que tú te vuelves una luz, la luz que va a iluminar, que va a acabar con esa violencia. En pocas palabras dices muchísimo. No, María Clara, qué bonito, qué maravilla. Antes de que leas el próximo poema, yo quisiera que nos digas qué hace de tu libro un buen libro. Si te soy sincera, yo realmente no sé si es un buen libro o no, pero voy a contestarte con palabras de uno de mis poetas favoritos, Rainer María Rilke, que en un libro que se llama Cartas a un joven poeta, que es una de mis recomendaciones para quien quiera empezar a escribir, él contesta, voy a leer sus palabras, son 3 líneas, pero creo que esa es la respuesta que por lo menos es la que yo me di a mí misma. Usted pregunta si sus versos son buenos, me lo pregunta a mí. Son unas cartas que un poeta joven le escribe a él y le pregunta cosas sobre su poesía. Y esas cartas las publicaron. Entonces esa es la pregunta que le hace el poeta y él contesta, entre en usted, busque la necesidad que lo obligó a escribir, examinen sus raíces que penetran hasta lo más profundo de su corazón. Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. Es la naturaleza de su origen quien la juzga. Yo la verdad te dije que necesito escribir porque si no me ahogo, me asfixio. Sí, mi poesía surge de una necesidad. Es lo único que puedo decir. Y bueno, descubrí estas palabras de Rilke, que quién más ni quién menos que Rainer María Rilke, que dice eso. Yo siempre me hago una pregunta y tiene que ver con tu respuesta. Y es que yo creo que cuando uno es autor, yo soy autor de mis películas que he hecho y cuando estoy trabajándolas, mi pregunta es, ¿será que la gente se va a interesar en ver esto que yo estoy haciendo? Y si se interesa, ¿por qué? Y con tu respuesta, yo podría decir que me imagino que la respuesta, tú debes de hacer esa pregunta y te la contestas porque la gente que me va a leer va a sentir lo que yo siento, va a sentir lo que me inspiró, lo que me hizo llorar o reír, sufrir o gozar. Y entonces, con esa respuesta, tú te lanzas porque quieres compartir y lo quieres compartir con sinceridad, de corazón a corazón. Y yo creo que ahí es donde está lo lindo y lo interesante y lo bonito de querer leer una poesía, de tenerte a ti como la poetisa de cabecera, que es lo que yo voy a hacer de ahora en adelante, porque con los poemas que leíste me inspiraste, me hiciste trascender a otra dimensión. Gracias. Muchas gracias, María Clara. Creo que para cualquier creación artística, sea cine, sea música, sea pintura, sea escultura, esto es válido. La necesidad profunda de expresión. Correcto. Quiero que le haga la invitación a las personas que están conectadas y las que van a seguir viendo este envío, a motivarlas a que lean, a que escriban, a que salgan de su zona de confort y se sumerjan en este mundo de la literatura. El arte, la literatura, el cine,
la música, nos llevan a otra instancia, nos ayudan a trascender a veces lo cotidiano, lo rutinario, el caminar por la misma esquina, el sentir la misma rabia por no sé qué, y de pronto abrirse a otras experiencias que pueden o no gustarles, pero se trata de ensayar y de buscar. Los invito de corazón a leer, a oír música, a contemplar, a mirarse a sí mismos también, a mirar para adentro. Un abrazo para todos, para todas las personas que se conectaron. Un saludo para todos. María Clara, si quieres saludar a tu familia antes de desconectarnos. Gracias, a todos los saludo, a todos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, llegamos por hoy al final de este episodio de Entre Libros Centauro. Esperamos lo hayan disfrutado y los invitamos al próximo.